Bienvenidos a nuestro canal de aprendizaje a distancia. El día de hoy, en nuestro curso de cálculo integral, comenzaremos a hablar de aplicaciones de la integral haciendo referencia a la integral múltiple. Cuando nos referimos a integrales múltiples, debemos tener en mente que estaremos integrando funciones en las cuales aparecen más de una variable. La Universidad Tecnológica Nacional menciona que una función de dos variables es una correspondencia que asocia a cada terna x, y, z que pertenecen a D un único número real, siendo D el dominio de la función, tal y como se observa en pantalla. Cuando nosotros comenzamos a ver integrales múltiples, es frecuente que surjan dos conceptos diferentes. Se puede hablar de integrales iteradas e integrales múltiples. Una integral iterada es una integral evaluada múltiples veces sobre una misma variable, en contraste con una integral múltiple, la cual consiste en un número de integrales evaluada con respecto a diferentes variables. Cuando nosotros llevamos el cálculo integral a aplicaciones comunes y frecuentes, encontraremos el cálculo de volúmenes y áreas utilizando integrales dobles e integrales triples. Sin embargo, debemos recordar que al mencionar varias variables, es posible considerar n variables, pero nos limitamos a trabajar únicamente dos y tres variables, precisamente para calcular volúmenes y áreas en R2 y R3. De esta forma, al llevarlo a aplicaciones prácticas, podemos hacer referencia a dos dimensiones y tres dimensiones. En tres dimensiones es posible calcular volúmenes de cuerpos geométricos y áreas proyectadas. De forma similar, podemos realizar integrales de cuerpos geométricos más complejos y también determinar el área de una sección transversal. Surge entonces el concepto de integral doble e integral triple que veremos a lo largo de este periodo. La integral doble de una función de dos variables sobre una región R se representa mediante esta expresión. La integral y otra integral. Aquí aparece precisamente el significado de integral doble. Son dos integrales que pretenden utilizarse para calcular o área o volumen. Para determinar el área a partir de una integral doble, únicamente estaremos estableciendo límites a nuestras integrales y trabajando los diferenciales. Obviamente, dependiendo de el plano en el que estemos trabajando. Si es el plano XY, tendremos como variables o diferenciales a X y Y. Si trabajamos en un plano XZ,
Nuestros diferenciales serán x, z, dependiendo de en dónde se encuentre ubicado la superficie que queremos calcular. Si nosotros vamos a trabajar volúmenes mediante una integral doble, además de tomar en cuenta los límites de la región a calcular, deberemos utilizar una expresión que nos ayude a comprender precisamente el comportamiento del volumen que estamos buscando. Entonces estaremos trabajando una función de dos variables. Podemos calcular entonces el área entre dos curvas o dos rectas y también volúmenes. Aquí es importante observar en la nueva escritura que aparece el diferencial de área. ¿Qué es este diferencial de área? Pues es precisamente la representación de las dos dimensiones. Dependiendo nuevamente del plano en el que se esté trabajando, si es sobre un plano donde los ejes son X y Y, pues tendremos diferencial de X y diferencial de Y. Si es un plano en el que tenemos X y Z, pues nuestros diferenciales serán X y Z. Y algo muy importante que nos mencionan algunos autores es que el orden de aparición de los diferenciales es importante. Mencionando esto, es importante tomar en cuenta en qué posición vienen dados los límites de las integrales en cuestión para saber en qué orden serán ejecutados los procesos de integración simple. Es decir, reconocer si se va a integrar primero considerando la diferencial de X o la diferencial de Y o viceversa. Dependiendo de cómo hagamos la interpretación del área, nosotros podemos integrar primero respecto a la variable Y o integrar primero a la variable X. Obviamente, si primero aparece Y, estos límites de la integral deberán de estar referenciados al comportamiento de Y en nuestra gráfica. Si X es la última en ser integrada, por obvias razones, los límites de la primer integral deberán estar relacionados con el comportamiento de X en el área o volumen a calcular. Entonces, de las dos integrales, primero se resuelve la última integral con el primer diferencial y el resultado de esto es considerado y tomado en cuenta para resolver la segunda integral. Esto lo veremos más adelante con la explicación de cada tema de forma independiente. De forma similar, es posible trabajar integrales triples en las cuales debemos considerar un diferencial diferente. Para el área, como se mostró, consideraremos el diferencial de área que se puede representar como d a. Sin embargo, para integrales triples deberemos considerar un diferencial de volumen en donde debemos trabajar los tres ejes de nuestro plano cartesiano que pueden ser, como bien sabemos, X, Y, Z. Sin embargo, nosotros podemos alterar el orden en el que vayamos resolviendo las integrales, modificando la aparición de cada uno de ellos.
Obviamente, se sigue el mismo protocolo. La última integral de izquierda a derecha se resuelve con el primer diferencial. Es decir, estos límites que se ven en pantalla deben corresponder a las dimensiones en el eje Z. La segunda integral se resolverá con el segundo diferencial y por lo tanto los límites de la segunda integral deben corresponder al comportamiento de nuestro volumen en el eje y así sucesivamente. Tenemos en pantalla diversos ejemplos de volumen que se pueden calcular. Esto es solamente introductorio al tema. En las siguientes clases estaremos mostrando cómo se calculan áreas y volúmenes mediante integral doble e integral triple. Con esto terminamos nuestro curso, la clase de hoy, y los invitamos a consultar las fuentes bibliográficas o nuestro canal de aprendizaje, donde encontrarán otros videos interesantes, como el teorema fundamental del cálculo y aplicaciones de la integral, como lo es el área entre dos curvas. Gracias. Hasta luego.